Hola, yo soy Julián Domínguez y este es el breakdown de mi proyecto Endurance. A continuación me gustaría desglosar la metodología que se usó, el workflow, el pipeline para este proyecto y platicar un poco sobre todo el proceso que conllevó pues, crear esto, ¿no? Lo he dividido por secciones y en pantalla van a ir saliendo conforme yo vaya como hablando de ellas. Entonces, me gustaría empezar por el objetivo del proyecto. También aquí tengo mi guión. Primero que nada, el objetivo del proyecto, ¿no? Mi objetivo desde el principio fue crear un cortometraje de calidad visual y técnica alta, el cual explorara el colapso de la civilización y la resiliencia de la vida a través de una narrativa simbólica. Y pues el concepto y la narrativa retratan como la decadencia de la civilización, situados en una península o en un lugar como muy árido, pero donde todavía hay piezas de lo que alguna vez fue una gran ciudad. El simbolismo o el mensaje detrás de esto, tal vez no puede ser tan obvio por momentos, pero pues es la resiliencia, es la esperanza, y cómo la vida encuentra la forma de subsistir. Y pues los elementos narrativos juegan mucho con esto, como empieza el corto un poco con un ambiente un poco desolado. Posteriormente vemos lo que sería como el cataclismo, la destrucción. No sabemos qué la ocasionó, pero sabemos que ya no hay nadie, ¿no? Y posteriormente cerramos en una nota, yo diría, un poco esperanzadora al ver que todavía hay vida. Puede que no sea humana, pero todavía persiste la vida. Y pues dentro de todo esto me gustaría englobar la relación pues, con valores éticos, culturales, ya que aunque no lo parezca, el corto sí promueve como valores de conciencia ecológica o tal vez de respeto hacia la vida. Me gustaría crear una reflexión en quien lo vea, ¿no? En que cuál es nuestro rol como sociedad y qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, pasemos a la parte 2, el pipeline de este proyecto, el diseño del pipeline. Tengo mi diagrama de pipeline, que es de la producción, y lo diseñé de forma estratégica para que se adaptara a una producción individual, pero que en tiempo y forma pudiera sacar como todo lo que yo quería. Como todo, estoy dividiendo mi producción así en preproducción, producción, postproducción. En donde en la pre fue la etapa como de conceptualización, de escritura, previsualización, layout, cámaras, hasta iluminación diría yo. Producción ya fue literalmente la creación de las simulaciones o assets como sería la bandera, escenarios, todo, ¿no? O sea, el corazón del corto. Y la postproducción pues consistió en la composición de las escenas, las que lo requerían, sino la corrección de color, la edición, la música, muy importante, ya hablaremos de ella, y el diseño sonoro, ¿no? Entre otras cosas. El pipeline se diseñó tomando en cuenta softwares como Houdini, Gaia, Unreal, DaVinci y Nuke. No sé si sea necesario comentarlo, pero para que quede muy claro, los roles y responsabilidades, aunque sean un proyecto individual, sí requerían de que yo me pusiera de que la gorra de director, y ahora la gorra de FX, y ahora la gorra de quién sabe qué. Entonces, ¿cuál fue como el rol? Como concept artist y director fue desarrollar literalmente la narrativa, el estilo visual y pues yo diría que el art direction de este corto. Como FX artist, las simulaciones, tanto en Vellum como las de Flip, como environment artist, fue crearlos en Gaia de forma procedural, que Gaia es un programa hermoso y me quedé encantado y voy a volverlo a usar para futuros proyectos. Pues layout, lighting y cámaras, todo eso fue un diseño en Unreal, el cual fue iteración. Tuve como 8 layouts antes de llegar a uno final. Editor y editor, básicamente juntar todo, cambiar tal vez de orden, que la narrativa funcione, quitar, poner. Si algo me di cuenta es que menos es más, y yo quedé muy a gusto con el resultado final. Y en términos de la música y el sonido, el diseño sonoro lo hice yo, pero gracias a los consejos y la ayuda de Ismael, quien me ayudó a hacer la música. Fue mi principal colaborador en este proyecto en cuanto a que tuviéramos como el feeling correcto. Y ya que estamos hablando de colaboradores, pues mis profesores como Julio me ayudaron mucho a la hora de estar en crisis con los renders.
sugerirme lo de la RenderFarm junto con Cristian. Que él, digo, al final no se usó por X o Y razón, pero igual fue de mucha ayuda y que lo investigáramos, y otros workflows para futuro. Cristian también me ayudó a darme feedback con el loop dev y con la simulación. Mika me ayudó mucho con la iluminación, junto con Dani, que para Unreal fue, cualquier duda iba para ella y también estuvo en cada iteración. Y Mario Franco con la composición en Nuke. Hicimos pruebas con diferentes pases, cómo se veía en Nuke, qué podíamos hacer. Y pasemos al desarrollo del pipeline, empezando porque la producción comienza haciendo los terrenos procedurales en Gaia, pasándolos a Houdini para crearles tal vez como niveles de detalle. Una vez que está esto listo en Unreal, o sea, se crea como el layout básico del material, y me di cuenta que Unreal era como muy compatible y muy amable con Gaia. Entonces al final Houdini no jugó un papel tan importante como yo pensé en esta área, ¿no? Pero una vez que estaba ya listo el layout y ya había importado yo mis assets, que de hecho mis assets los saqué de Kitbash 3D, de una aplicación que se llama Cargo. O sea, son assets de muy alta calidad y sí tuve que pagar por ellos. Pasamos a Houdini, en donde sucede la magia y es todo el tema de las simulaciones de agua. ¿Qué pasa? Que primero viene el Tulkun, el cual le tenemos que crear sus velocidades como nosotros queremos, sacarle su BDB para luego reutilizarlo. Esto lo metemos dentro del solver del Flip para crear nuestra simulación de agua, y también le aplicamos las velocidades de nuestro océano. Nosotros creamos un océano de forma que esté dividido con niveles de detalle. Lo que está cerca de cámara tiene mucho detalle y lo que está lejos de cámara no, o sea que la malla no va a estar tan subdividida. Y estas velocidades que tienen las olas se las aplicamos de forma inversa al Tulkun, de forma que cuando rompa la simulación, esas velocidades se apliquen de forma correcta. Entonces cuando yo aplico las velocidades, se ve como en el hoyo, que sería como el dominio del Tulkun, donde va a romper. Dentro del océano se ve como un seamless blend entre todo. Posteriormente se hace un mesh de esto, y de este mesh es que se emite el white water, así como del Tulkun. Posteriormente las rastericé para que sean volúmenes y en render se vean mejor. También creé los materiales dentro de Houdini. Rendericé con Karma, y Karma tiene dos tipos de renderizado, por CPU y por GPU. Lo que tienen es que no son compatibles en cuanto a materiales. Uno no lee los del otro. Entonces tuve que hacer pruebas en ambos para ver qué hacía. Y al final opté por irme por CPU, ya que los materiales se veían mejor. Pero el problema era que el render time era demasiado alto, como 72 horas por cada shot. Luego la bandera no fue un setup muy complicado. Balloon constraint con una malla muy subdividida, unos hoyos hechos como a la medida. Le iteré varias veces, pero yo creo que quedó muy bien. Y al final pues se exporta como una Alembic para Unreal. Mi apoyo técnico consistió mucho de investigar en línea, buscar tutoriales, buscar formas, a platicar con mis compañeros también, cómo lo estaban haciendo, qué material iban a usar, si pasaban algo de un software a otro, etc. También hubo por ahí mucha colaboración. Y ajustes y cambios durante este proceso, pues yo diría que workflows como el de renderear en Houdini se hicieron mucho más fáciles, ya que convertí casi todo lo que tenía en USDs, y de esta forma Houdini actúa más eficiente y rápida. Ponerle constraints a las cámaras de Houdini, bakearlas y traerlas a Unreal para luego sacar el mismo shot y componerlo en Nuke, con el render de Houdini. Usar la render farm, bueno, más bien no usarla. Aprendí a buscar, cotizar y setopear render farms, pero al final por X o Y razón, en cuanto a mi licencia y precios, yo diría, ya no terminé usando las render farms. En general, pues yo diría que esa es como la producción de este proyecto. Me gustaría que pasemos a la postproducción. La edición y montaje primero pasó por Nuke. Las escenas específicas de Houdini entraron a Nuke, donde se les tweakeó con todos sus AOVs. Y específicamente la escena que iba a tener ese blend con Unreal, ahí sucedió. También se le agregó un Dev Pass, gracias a Mario otra vez. Y esto es lo que le da ese look como un poco más cinemático, diría yo.
Luego cada plano, así cada secuencia sacada de Unreal y ahora de Nuke, todas entraron a DaVinci y ahí es en donde se les dio como el tratamiento en cuanto a color, en cuanto a luz, en cuanto a contraste. Si la cámara se mueve, si va a haber algún lens flare, si va a haber un zoom, si el lente se va como a deformar, todo eso se hizo en DaVinci. Y más allá pues de la corrección de color, la música y el sonido, todo el diseño sonoro lo hice en DaVinci y la música que me proporcionó Isma también la mezclé ahí. Pues los créditos, los títulos del principio, igual todo eso fue hecho en DaVinci por mí. Y pues yo diría que la calidad visual termina siendo muy buena, ¿no? Es un render en 1920 x 1080p a 24 cuadros por segundo, pero creo que tiene mucha calidad. Y pues entremos a la última parte, ¿no? Bueno, penúltima. Ética y cultura digital. Como ya mencioné, sí hay un mensaje detrás del cortometraje y pues, o sea, si tocamos como el tema de un contexto posapocalíptico, pero ¿por qué tendríamos que llegar hasta allá, no? También uso consciente de imágenes, música, inteligencia artificial, más allá de usar KitBash 3D, que pagué por esos assets, la música es original para este corto y el diseño sonoro todo no tiene copyright, son puros efectos de sonido. Así como ningún elemento usado en este corto tiene ningún tipo de copyright y nada fue hecho con inteligencia artificial, ni siquiera los concepts, porque digamos que no hay como tal un concept art más allá de las imágenes ya existentes, ¿no? O sea, todo fue creado en el layout conforme íbamos obteniendo como la composición, como si hubiera una imagen. Entonces, no. Si de algo me sirvió la inteligencia artificial eran para resolver problemas técnicos, ¿no? Mover, agregar algún nodo, cambiar, ese tipo de cosas sí me ayudó bastante. Pero más allá no jugó un papel aquí. Pues ya como conclusión, reflexión final, pues me gustaría dar las gracias a todos los colaboradores en este trabajo, a todos los profesores, a mis compañeros también, darme su apoyo, ¿no? O sea, ser tan amables de darme su apoyo. Y de ayudarme a que este proyecto sea una realidad. En verdad lo aprecio muchísimo. Y pues ya alguna mejora que me gustaría a futuro. En general nada más siento que este proyecto me dio más confianza para saber que soy capaz de hacer las cosas. Controlar ambiciones en cuanto a lo que quiero hacer, para poder hacer algo en Unreal y calarlo y ahora en Houdini meterlo y hacerlo. Simulaciones, que yo antes escuchaba simulaciones y me moría de miedo, pero ya veo que todo sale. Y eso es todo. Eso es todo. Estoy muy contento con el proyecto y definitivamente voy a usarlo para piezas de portafolio. Muchas gracias y que tengan buen día.